entenderlas. Y mientras el Señor nos dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no nos cansemos hasta desmayarnos. También el Señor nos ha dejado motivos, razones por las cuales no nos cansemos ni nos desmayemos. Y hay cosas que aquí en la tierra quizás nos cuesten más de entender y otras que, como hemos dicho, pues no te preocupes, el Señor sabe. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y no se puede entender este versículo solamente en la parte que nos guste más, hay que entenderlo en su totalidad. Pues el himno que hemos cantado va bastante bien con un tema que quiero tocar esta mañana. Vamos a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Evangelio de Lucas, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 26 al 39. Y quiero empezar con una lectura en la palabra del Señor. Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39. Antes de continuar, en el boletín, antes se mencionó la clase de los niños que tuvimos ayer, que para mí personalmente fue de mucha bendición poder darla, y disfruté mucho el tiempo con los niños, mucho más de lo que pensaba. Y en el boletín hemos puesto la lección que dimos a los niños ayer. Entonces, a todos los niños que ayer vinieron, a los padres sobre todo, tienen la tarea de recordar, o sea, la clase se complementa con lo que los padres hagamos en casa. La clase es un complemento de lo que los padres hagamos en casa, ¿vale? Pero allí tenemos una especie de deberes para el mes que viene, donde tenemos esas 10 preguntas y esas 10 respuestas. Y es lo que los niños tienen que aprenderse este mes, aprenderse esas 10 respuestas a las 10 preguntas. Y creo que eran 10 buenas preguntas para que los adultos también las consideráramos y viésemos los pasajes donde están apoyadas las respuestas, y seguramente también será de bendición para cada uno de nosotros, los mayores también. Repasar esas preguntas, recordar esas respuestas, porque a cualquier edad es bueno recordarlas. Pero bueno, está en el boletín para que todos las tengamos y sea de fácil acceso para todos. Pues vamos a leer este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. En el versículo 26 leemos: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban las cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos
le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre Celestial, te alabamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por habernos dejado este pasaje, donde podemos ver tu gran poder, tu gran misericordia, tu autoridad, Señor, sobre todas las cosas. Señor, no queremos, Señor, echarte fuera, sino queremos, Señor, que estés con nosotros, que nos acompañes, Padre, no solamente en este día, en este momento, sino cada día de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Señor, ayúdanos en esta mañana a escudriñar tu palabra y ábranos, Señor, por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues este pasaje me vino a la mente cuando esta semana escuché una noticia que la han publicado diferentes medios. Quizás la habéis escuchado. Y voy a leerla para que todos la escuchéis. Es una noticia un poco surrealista, porque parece que es cierta. Y la noticia decía esto: el tribunal de primera instancia en Haifa, al norte de Israel, ha desestimado la petición de un ciudadano que exigía una orden de alejamiento contra Dios, bajo el argumento de que se ha portado muy mal con él en los últimos 3 años. El Mundo no ha podido contactar con el demandado para que dé su versión en este surrealista relato. Un hombre de 64 años se ha personado en el tribunal de la ciudad israelí para oficiar su rara demanda. El juez ha respondido que es absurda y señaló que, en su opinión, no necesita la ayuda de las autoridades judiciales, sino de otros organismos. Petición desestimada. En el protocolo fechado el pasado 2 de mayo, el individuo explica la razón de su inesperada demanda. Desde hace 3 años me quejo contra Dios en la policía de Israel. Los agentes vinieron a mi casa unas 10 veces. En estos 3 años Dios empezó a tratarme con dureza y no muy bien. He protestado muchas veces ante la policía, que me pidió que sacara una orden de alejamiento. Dicho y hecho, ante la sorpresa del magistrado y los asistentes a una de las sesiones menos rutinarias que recuerda el tribunal de la capital del norte de Israel, nada más conocerse el caso en las redes sociales, muchos se preguntaron si era una historia cierta o inventada. El portavoz del tribunal ha confirmado su veracidad, según cita la web NRG. En el protocolo firmado por el juez árabe israelí se cita el nombre del demandante y del demandado. Registrado como Dios en el documento oficial, el magistrado destaca que no hizo acto de presencia. Es bastante surrealista, ¿verdad? Uno se ríe diciendo cómo puede ser posible que una persona haga esto, pero refleja el sentimiento de mucha gente, ¿verdad? Refleja el sentimiento de mucha gente. Y si bien no llegan a este extremo, quizás este hombre tenía otro tipo de problema, un poco más profundo, y por eso hizo eso, no sé. Mucha gente piensa eso. Y no llega a tal extremo porque saben que no va a prosperar, que van a conseguir con eso. Pero ciertamente es un sentimiento que mucha gente querría que se cumpliera, que Dios se apartara de ellos. No sabemos si era la conciencia de este hombre que estaba atribulada o estaba allí ejerciendo su trabajo y le estaba recordando algo que tenía que hacer que no quería hacer, pero bueno, eso parece ser que era cierto. Y no sé si este hombre quizás ha leído el Salmo 139. El Salmo 139. ¿Os acordáis lo que dice en una parte de ese Salmo? En el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde podemos escaparnos de Dios? No hay sitio. No hay orden de alejamiento capaz de podernos alejar de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que es el pecado del hombre lo que ha corrompido este mundo. El mundo tiene muchos problemas, en el mundo padecemos problemas y hemos cantado este himno antes recordando de que nosotros no estamos exentos de estos problemas, de estas circunstancias que vienen a veces en nuestras vidas y que nos hacen preguntarnos, ¿esto por qué ha venido en nuestra vida? ¿Y esto ahora por qué? Aunque podemos consolarnos en la palabra del Señor y hemos aprendido por muchos años, de diversas formas, que muchas veces no debemos de preocuparnos del por qué. A veces lo importante es el para qué. Y el Señor puede guiar muchas cosas que aparentemente son malas a algo positivo, pero sabemos de que estamos expuestos a todo y no vivimos en una urna de cristal. Porque somos hijos de Dios, ya no nos va a pasar nunca nada malo. ¿Verdad que no? Eso lo sabemos bien. Podemos enfermarnos, podemos quedarnos sin trabajo, pueden pasarnos muchas cosas. Algunas son consecuencias de nuestros propios actos, otras son consecuencias de estar en este mundo simplemente. Cuando el pecado entró en el mundo, trajo consigo mismo todas estas cosas. En el huerto del Edén no habían espinos y cardos. En la creación original no habían espinos y cardos que crecían y ahogaban las plantas buenas que había hecho Dios. Pero por causa del pecado empezaron a salir. Dios dijo a Adán, espinos y cardos te producirán. Y ahora tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Adán no estaba exento de trabajo en el huerto del Edén. Estaba todo el día tumbado allí al lado del río y comiendo de las uvas que caían ahí encima suyo, sin hacer nada todo el día. Él tenía que cuidar el huerto. Dios lo puso allí para que lo labrara y lo cuidara. Esas son las palabras que nos dice Génesis antes del diluvio, digo, antes de la caída. O sea, trabajar no es causa del pecado. Ya existía el trabajo en el huerto. Lo que es causa del pecado es sudar para trabajar. Tener que labrar la tierra, una tierra que ya no iba a dar bien su fruto, tener que esforzarte mucho más para trabajar y conseguir ese fruto para tu necesidad. El dolor también es fruto del pecado. Dios le dijo a Eva que con dolor iba a dar a luz. Iba a dar a luz. Y durante el embarazo también iba a tener ese dolor. Y es consecuencia del pecado. No de pecado, a veces, ¿os acordáis de esa ocasión en la que, y hace poco lo comentaba con alguien en la iglesia, ese hombre que le había nacido ciego en el Evangelio de Juan, y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dijo, no, su ceguera no es por causa de ningún pecado. Y a veces alguien o alguno es tentado a decir, uy, ese hombre a esa persona le está pasando tantas desgracias, algo habrá hecho. Y eso es lo que dijeron los amigos de Job cuando fueron a verlo. Job, tú has pecado, reconoce tu impiedad, reconoce tu pecado, hasta que no te arrepientas, Dios no te va a sanar. Y Job decía, no, yo no he pecado. Y todos sabemos por la historia que se nos relata en el libro de Job, que los amigos de Job eran ignorantes de ella, que no era por ese motivo. Job estaba siendo probado hasta el extremo. Dios había permitido eso para que Job viera que no hay justo, que no se puede justificar nadie delante de Dios. Y tampoco partió la idea de parte de Dios, sino que fue Satanás el que lo propuso. Pero así Dios le iba a enseñar a Job una gran lección, una lección quizás la que le faltaba en su vida, que nadie se puede justificar delante de Dios. Pero estamos aquí en este mundo
y nos suceden cosas. Nos salen mal los planes que tenemos, se estropea el coche cuando más lo necesitamos, se estropea la nevera cuando no podemos comprar una nueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Todos conocemos cosas que nos han sucedido y podemos acordarnos de ellas. Estamos viviendo en este mundo y aquí nos ocurren todas estas cosas. En Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró por un hombre, Adán, y la muerte trajo al caos a este universo que era bueno en gran manera, trajo el caos. Y cuando el pecado entró en el corazón de Adán y Eva, aunque Dios les había dicho, moriréis, ellos sí que murieron. Primeramente, hubo muerte de dos formas diferentes. Hubo una muerte física, espiritual e instantánea, cuando el pecado entró en sus corazones. Una muerte espiritual instantánea, cuando el pecado corrompió ese corazón santo de Adán y de Eva. Y después, al cabo de muchos años, hubo una muerte física, aunque realmente las células de su cuerpo ya se estaban empezando a morir. Pero no hubo una muerte física total hasta que no llegó el momento en el cual Dios dijo, hasta aquí vuestra vida. Y entonces hubo una muerte física. Pero durante todo ese tiempo, durante toda esa vida, igual que nuestras vidas, tenemos tiempo para arrepentirnos, buscar a Dios y alabarle. Todo ese tiempo en nuestra vida es tiempo que Dios nos da para buscarlo y alabarlo, para arrepentirnos de nuestros pecados, para conocer su obra en este mundo y en nosotros mismos. Y ese tiempo Dios se lo dio por su misericordia. Y lo primero que dijo Dios a sus ángeles fue, puso un ángel allí, o puso una espada de fuego ardiendo, y puso ángeles guardando el huerto del Edén para que no entrara el hombre dentro y comiera del árbol de la vida, para que no viva para siempre. No es que Dios tuviera miedo de que el hombre viviera para siempre y fuera mayor que él, no, aunque hubiera vivido para siempre, no hubiera sido mayor que él. Pero, al no conocer la muerte, su cuerpo físico y su espíritu habrían vivido eternamente alejados de él. Ciertamente dejamos nuestro cuerpo físico en la muerte, aquí en esa tierra, donde se convierte en polvo, donde se deshace. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Y si nuestro espíritu no pudiera volver a Dios, qué desgracia tan grande. Qué resultado tan desastroso para nosotros. Una humanidad condenada a vivir eternamente sin Dios, sin esperanza. Estábamos sin esperanza también, nos dice Pablo. Sin esperanza ni Dios en este mundo, pero hemos sido reconciliados, hemos podido ser salvados. Y ahora esperamos la redención, ya sea cuando escuchemos la trompeta y estemos en el sepulcro, o cuando escuchemos la trompeta y estemos despiertos o vivos por algún sitio. Y entonces ascenderemos a los cielos con el Señor. Decíamos, la creación también está sujeta. En Romanos capítulo 8 está sujeta a las consecuencias de la caída del hombre. En el versículo 18 de Romanos 8 leemos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la creación también está sufriendo las consecuencias
de la caída del hombre. Después tenemos el siguiente pasaje. Bueno, el pasaje sigue hablándonos después de los beneficios, de la bendición que es andar en los caminos del Señor, estar bajo su cuidado. Todos conocemos Romanos 8:28 y los versículos que vienen después. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O el Romanos 8:28 que hemos recordado antes. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién querría vivir lejos de la mano protectora de Dios, de su cuidado perfecto y bueno? Quejarse contra Dios por cómo te va la vida es como que un niño se sube a un muro y empieza a andar allí, en el borde del muro, y su padre le dice: ven, hijo, que te cojo, que te vas a caer. Y el niño sigue por allí, andando. Ven, hijo, ven, te vas a caer, dame la mano. Y el niño: no, papá, no, yo puedo. Y va andando por allí y se cae al suelo. Y el niño se le queja al padre: padre, ¿por qué me has tirado? Es absurdo, ¿no? Yo no te he tirado, yo te he dicho: ven, que te vas a caer. Así es de absurdo cuando alguien se queja contra Dios por cómo le va la vida. Dios le estaba llamando. Dios le está llamando. Aquí en el pasaje de Lucas 8 que hemos leído, encontramos el encuentro de Jesús con este endemoniado de la región de Gadara, este gadareno. Se le conoce como el endemoniado gadareno. Este hombre sufría de muchos modos las consecuencias del pecado. Quizás por el motivo por el que sufría, por el estar endemoniado, quizás era motivo de una vida desordenada que había llevado antes. No lo sabemos, no se nos dice. Pero Dios no abandona a sus criaturas a su suerte. No bajará el padre a buscar a su hijo, aunque se haya caído del muro por su desobediencia. Bajará y le ayudará, le dará la mano y lo levantará. ¿No hará eso un padre o una madre? Recoger a su hijo que se ha caído, aunque sea por su desobediencia. Lo cogerá, lo consolará y le explicará: yo te decía que te bajaras, que me cogieras la mano, porque yo sabía que te podías caer, porque era peligroso. Yo quería, tú me has tirado. No te he tirado, te has caído solo. Pues cómo no, Dios va a buscar a sus criaturas también, cuando están caídas y postradas y atadas con esos grandes males. Y me llama la atención cómo fue que Jesús no se acercó a él, sino que al llegar a la tierra, bajando de la barca, cuando cruzó el mar de Galilea, en el versículo 27 dice: vino a su encuentro un hombre de la ciudad. No Jesús estaba ni buscándolo, ni andando justamente por el sitio donde estaba él, nada de eso. Llegó al puerto, donde desembarcan las barcas, a la orilla, a la playa, y allí fue a buscarlo, este hombre. Allí nos habla de la autoridad de Jesús, de la autoridad que solamente Él puede tener. Donde ese endemoniado, esos demonios, fueron a Él a postrarse delante de Él. Y aunque estaban quejándose, aunque estaban de mal humor, ellos fueron para allá. No pudieron evitarlo. Sabían quién era Jesús, obviamente, y ellos fueron para allá. Vemos cómo el Señor sanó a este hombre
le curó, y hace unas semanas también hablamos acerca de otro endemoniado. Cómo el Señor tuvo esa autoridad, tiene esa autoridad para sanar también incluso a esas personas y reprender a esos demonios. Pero vemos aquí lo que ocurrió. Algo totalmente sorprendente. En otros pasajes se nos habla acerca de que Jesús estaba andando y de tanta gente que había alrededor de él que le apretaban, que no le dejaban pasar, o de tanta gente que le seguía y se quedaban hasta tarde, de tal forma que los discípulos le decían: Señor, despídelos para que vayan a buscar comida a las aldeas, no tenemos que darles de comer. Y allí estaban todos escuchándole. ¿Tú te has quedado alguna vez? Yo nunca me he quedado tanto tiempo viendo nada, ni siguiendo a nadie, ni esperando nada. Imaginaos esa gente todo el día esperando, escuchando a Jesús. Tanto tiempo estuvieron escuchándole. No sé qué hicieron, o sea, no había un sitio, una barrera en el cual se levantaba y todo el mundo podía entrar o podía salir solamente a esas horas, sino que no podía entrar y salir cuando quisiera, o llegar, sentarse y levantarse cuando quisiera. Pero se quedaron hasta tarde, de tal forma que se olvidaron de la comida. Yo no me olvido de la comida. No sé qué pasa a ti, pero yo cuando estoy trabajando y llegan las 2, apago y me voy a comer. Bueno, a veces 2:05, va, para no ser tan exigente. Pero yo no me olvido de comer. No sé si tú alguna vez te has olvidado de comer por algún motivo. Pero yo no me olvido de comer. Ni de cenar tampoco. Pero esa gente se olvidó de todo. Y Jesús les dio de comer. Él hizo ese milagro en 2 ocasiones diferentes. Pero en esta ocasión vemos que ocurre todo lo contrario. Él, después de hacer este gran milagro, este hombre que seguro que tendría atemorizada esa región, ese pueblo, vemos que lo ataban con cadenas y grilletes. Por alguna razón lo hacían. No porque gritara. Si solamente le molestaban sus gritos, con amordazarlo era suficiente. Pero sería violento. Daría miedo. Asustaría a la gente en los caminos. La gente se habría quejado. No podemos pasar por aquí tranquilamente con este loco por aquí andando, danzando desnudo, gritando y atemorizando a todo el pueblo. Y lo ataban de vez en cuando, hasta que él se soltaba ahí y rompía las cadenas y los grilletes. Y el Señor lo sanó. Y el Señor lo sanó. Pero en lugar de ofrecerle una cena al Señor en su honor, de honrarle, de dejarle entrar en su pueblo, aclamando por lo que había hecho, por fin nos ha librado de este tormento, por fin nos ha librado de esta persona. Bueno, de ella no, sigue aquí, ahora está bien, pero nos ha librado de estas circunstancias, de esta fama que tenía el pueblo. Vamos al pueblo del endemoniado, donde está ese loco gritando por el camino. Uy, no, a ese pueblo no vamos a ir. Imaginaos ahora mismo cuando es tan importante para ciertas regiones el turismo, ¿verdad? La fama que tiene el pueblo, la fama que tiene esa zona, o el turismo, cierto turismo que viene y que da mala fama a la zona, a la región, o ciertas cosas que ocurren en ciertas zonas y dan mala fama y enseguida quieren pasar la página y seguir adelante porque esto no puede ser, da mala fama. Pero parece ser que no les importó. No les importaba que estuviera ese hombre allí, endemoniado, asustando a la gente y haciendo mala fama a esa región. Se habían acostumbrado a él. Lo tenemos controlado. Nosotros de vez en cuando se pone bien violento, lo atamos aquí y ya está. Sí, después se quita las cadenas, las rompe y las tira, pero se va por la montaña y a los desiertos y no molesta. Lo tenemos controlado y ya es parte de nuestra idiosincrasia. Ya es parte de nosotros, ¿eh? En cada pueblo hay un loco, hay un no sé qué, hay un no sé cuánto, pues aquí está este. ¿Qué le vamos a hacer?
Mira, es una atracción también verlo. Los niños le tirarían piedras o los niños le harían algo y él les asustaría y se irían corriendo. Esas típicas cosas que se hacen en los pueblos y en las aldeas. Pero qué triste y lamentable es eso, acostumbrarse del pecado. Acostumbrarse de lo que está mal. Que aún hasta cuando desaparece, se le echan falta. Se le echan falta. Y allí esa gente se había acostumbrado a él. O imaginaos, no sé, pensando en los motivos por los cuales esa gente no reaccionó de la forma adecuada con Jesús. ¿Hasta qué punto tenían ellos el ocultismo metido entre ellos? Por el cual pensaron que Jesús era otro espíritu superior, otro espíritu de otra parte, que ahora les iba a ellos a dominar, les iba a hacer daño. La parte de Gadara, la parte opuesta a Galilea, al mar a la zona de Nazaret, aunque pertenecía a Israel, estaba habitada por muchos gentiles. Y quizás ellos pues no habían escuchado bien la ley de Moisés. No habían tenido mucha relación con el pueblo de Israel. Y ellos no entendían, no sabían quién era Jesús, de dónde había venido, que Él era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios. No le trataron como maestro. No tenían envidia de Él como los fariseos, pero pensaron que sería otra especie de espíritu que les iba a hacer daño ahora a ellos. Si este es mayor que el endemoniado, ¿qué nos hará a nosotros? Ahora no se pararon a pensar que ese hombre estaba sentado a sus pies, vestido, dice la Biblia, y en su cabal juicio. Tal como era natural que estuviera. Y ellos le pidieron algo a Jesús. Hemos dicho, no le ofrecieron una cena, no le invitaron a entrar a su pueblo, no trajeron más enfermos. ¿No habían enfermos acaso en ese pueblo? ¿No le trajeron más enfermos para que los sanara? ¿No le pidieron que se quedara con ellos unos días y a escuchar lo que tenía que decirlos? Le dijeron que se fuera de su región. En el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Tenían gran temor. No sabían a quién estaban echando de ellos. Pero Jesús, entrando en la barca, se volvió. No les obligó a nada. Él se volvió. Qué cosa tan curiosa, tan sorprendente. Jesús, que acababa de calmar la tempestad, Jesús, que acababa de vencer esos demonios, que acababa de sanar a ese hombre, tenía poder y autoridad. Y le pidieron, márchate de nosotros. Y Jesús se fue. No les obligó a nada. No les obligó a nada. Igual que Dios no obligó a Adán, no creó a Adán con la imposibilidad de decidir, sino lo creó con la posibilidad de decidir. Obviamente esperando que decidiera, deseando que decidiera lo bueno, alabarle a Él por su amor. Le entregó la posibilidad de decidir. También tenían estas personas la posibilidad de decidir. En otra ocasión, entrando en un pueblo de Samaria, en el capítulo 10 de Lucas, en el capítulo 9, no en el 10, en el capítulo 9 de Lucas, cuando se cumplió, en el versículo 51, Lucas 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí hay otro pueblo que no quiere recibir a Jesús. Y aquí están esos dos discípulos
bien los hijos del trueno, hijos de Zebedeo, por algo sería que los llamaba hijos del trueno. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Si Jesús hubiera dicho que sí, ciertamente hubiera caído fuego del cielo para consumirlos. Eso era un insulto. ¿Cómo no quieres recibir a Jesús? ¿Cómo rechazas tener en tu casa a Jesús? Aunque sea por curiosidad. Muchos lo invitaban a su casa por curiosidad, porque era un maestro de Israel y querían tenerlo o por curiosidad o por sentirse alguien. Pero es que esta gente no quiso recibirlo en su pueblo. Y entonces Jesús les dijo, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ciertamente se hubieran perdido esas almas si hubiera bajado fuego del cielo en ese momento. Hubieran ido al infierno. Y Jesús no vino para eso. No vino para que la gente se fuera al infierno. Ya se estaban yendo. Él vino para salvarlos del infierno. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Él vino para salvarlos del infierno. Y por lo tanto pasaron de largo. Quizás les llegaría el Evangelio después, con los discípulos. Después que el Señor resucitó de los muertos, siguiendo su mandato, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y algunos se acordarían, vamos a ese pueblo, que no quisieron recibir a Jesús. Y llegarían a ese pueblo y les predicarían el Evangelio. ¿Os acordáis de aquel hombre que no quisiste recibir? ¿Os acordáis de él? Él no quiso destruiros. Nosotros sí, pero él no quiso destruiros, porque él vino a salvaros. Ya habéis visto lo que él ha hecho, los milagros que él hizo. Habéis visto lo que ocurrió ese día. ¿Os acordáis hace tiempo atrás que hubo un día de muchas tinieblas y hubieron terremotos y muertos salieron de sus tumbas? ¿Os acordáis? Jesús murió ese día, pero no quedó allí, resucitó de los muertos después y ascendió a los cielos. Y quizás alguno en ese momento escucharía el Evangelio y se convertiría y diría, qué necios fuimos si yo hubiera dejado entrar a Jesús antes a mi casa, si yo lo hubiera dejado pasar por mi lado, si lo hubiera recibido. Pero Jesús no obligó a ninguno de ellos a recibirlo. Ellos dijeron que se marchara de sus contornos, los gadarenos, y él se fue. Ellos no quisieron que entrara en su pueblo, y Jesús no entró. Ahora, ellos se perdieron, obviamente, la bendición de que Jesús estuviera en su casa. Perdieron la oportunidad de que Jesús pudiera sanar a algún enfermo. Perdieron la oportunidad de que en ese momento Jesús perdonara sus pecados, cambiara sus vidas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Ahora mismo Jesús sí que fue abandonado por Dios. Ellos pidieron que Jesús los abandonara, los dejara de allí. Y Jesús ciertamente pasó y se fue. No les obligó a nada. Y Jesús mismo también. Leemos en Mateo 27. Cuando Él estaba en la cruz, en el versículo 45, momentos antes, justo en el momento en el cual el Señor entregó su Espíritu, Mateo 27, 45. Él fue abandonado por Dios. Él sí fue abandonado por Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿A dónde me iré de tu presencia y a dónde huiré de tu Espíritu? Hemos visto que Dios no nos abandona, ¿verdad? Que Dios no nos deja, no nos desampara. El Señor hace salir su sol sobre justos o injustos. El Señor le prometió a Noé que mientras que la tierra iba a durar, y que iba a haber el invierno y el verano, la siega y la sementera. Dios cuida su creación, Dios la protege, Dios pone límite a la maldad del hombre. Nos hablan del cambio climático, de los peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy tranquilo. No digo que tengamos que ensuciarlo todo y estropearlo todo, ni mucho menos. Debemos de cuidar la creación de Dios. Y si es mejor reciclar que tirar, mejor reciclamos. Y si es mejor cuidar las plantas y los animales, obviamente mejor. Yo los quiero cuidar, porque es la creación de Dios. Honro a Dios cuando cuido su creación. Pero yo sé que Dios va a aguantar este planeta, va a cuidar a este planeta, porque Él lo ha prometido. No va a cesar el invierno, ni el verano, ni la siega ni la sementera. Él va a guardar esta tierra. Pero el Señor Jesús fue abandonado por el Padre en la cruz. Fue abandonado por su Padre. ¿Por qué me has abandonado?, dijo el Señor. Y qué gran misterio. No pretendo explicarlo ni que lo entendáis esta mañana, porque no lo entenderemos. O sea, quizás es una de las cosas que quizás, no lo sé, entenderemos en el cielo. Cómo Jesús, siendo Dios, una cosa es lo que leemos en Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que se despojó a sí mismo y bajó a esta tierra tomando forma de siervo. Y eso lo podemos entender, podemos imaginarnos a una persona que es un príncipe, vive en la realeza, en su palacio, y decide dejarlo todo y irse con los pobres a trabajar con ellos. Lo podemos entender. Nos maravilla pensarlo, cómo Jesús hizo eso, por amor a nosotros. Y nos maravilla ver cómo Jesús vivió entre nosotros, y ayudando a sus hermanos en Israel, a su pueblo, predicándoles, teniendo paciencia con ellos, sanando sus enfermedades, sufriendo el martirio de la cruz, el desprecio de los hombres. Pero que Jesús y el Padre enseñamos la Trinidad, y ese es uno de los puntos que tienen los niños para aprender, que Dios Padre existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las tres son una. Y aquí vendría un testigo de Jehová diciendo: ¿ves? ¿Cómo podía ser que Dios abandonara al Hijo? No pueden ser, si son uno, ¿cómo pueden ser separados? Es un misterio. Como dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ciertamente la Biblia dice que Jesús clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento, cuando Jesús estaba cargando sobre sí mismo, como dice en 2 de Corintios, que Él estaba cargando en nosotros el pecado de cada uno de nosotros. Él estaba en sí mismo cargando y sufriendo el juicio de Dios por el pecado. En ese momento hubo esa separación. No. Si es difícil explicar el libre albedrío y la soberanía de Dios, esto es todavía más difícil explicarlo. Pero allí pasó, y allí fue separado. ¿Quieres que Dios te abandone? ¿Quieres que Dios te deje de lado? ¿Se olvide de ti? No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo.
Afortunado tú, que aún sigues escuchando la voz de Dios que te llama. Afortunado es quien escucha la voz de Dios, la voz de Dios, que lo llama. Que lo llama así. Samuel, Samuel. Y al final Elí le dijo a Samuel, no, yo no te llamo. Cuando escuches, él sabía, debe ser Dios. Cuando escuches otra vez que te llama, responde, heme aquí. Heme aquí. Cuando escuches que Dios te llama, responde, heme aquí. Qué diferente respuesta. Y qué siervo fue Samuel delante de Jehová. Qué buen siervo fue Samuel delante de Jehová, porque respondió, heme aquí. Atendió a la voz de Dios. No, es que hay una voz que me despierta cada noche. Me estoy volviendo loco. Déjame, Dios. Si Dios te llama, qué bueno es que te llame. Qué bueno es que te llame Dios. Escucha su voz y obedécele. No es sabio pedir que Dios nos deje a un lado, que nos abandone a nuestra suerte. ¿Qué es el desamparo del hombre de parte de Dios, sino su propia perdición? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Buscando al revés. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7, dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá qué? El día del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Creemos que es la obra del Espíritu Santo, que está deteniendo la obra, este misterio de iniquidad, que tiene que manifestarse en el anticristo, en aquella persona que va a manifestarse cuando la iglesia sea arrebatada. El Espíritu Santo se aparte un poquito y deje obrar libremente a ese hombre para hacer toda clase de maldad y tenga todo poder en este mundo para hacer toda clase de maldad contra todos aquellos que tengan interés de buscar a Dios. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. No, nadie se sirve a sí mismo. Aunque uno pueda pensarlo. Yo prefiero servir a Dios. El resultado de la recompensa es mucho mayor. Porque nada te puede ofrecer nadie más. Ningún otro te puede ofrecer nada comparable con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ofrece, con sus promesas. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él cuida a sus hijos. Ayer le recordábamos a los niños, no se cae un pajarillo sin que el Señor se entere. No se venden, no me acuerdo cuántas monedas eran, 2 pajarillos por 2 cuartos o algo así, no recuerdo. Pues aún ni uno de ellos se cae al suelo sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. Qué absurdo es pedir una demanda o una orden de alejamiento contra Dios. Podríamos orar por este hombre, para que ciertamente escuche a Dios y se arrepienta, es lo que necesita. Aunque podemos pensar que no sirva de nada, sí que puede servir. Que escuche la voz del Espíritu Santo que lo llama y que se arrepienta. Torres más altas han caído. Para Dios
no hay nada imposible. Lo que es difícil para los hombres, para Dios no es posible. Pero seamos sinceros, iremos por Él con sinceridad, no por seguir alguna broma o algo. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. No vino para condenar a nadie, sino para salvarlos. Y para hacerlo, Él mismo tuvo que pasar por esa separación de Dios. Cuando Él estuvo orando en el huerto, vinieron ángeles a consolarlo, a darle fuerzas. En otras ocasiones vemos como la voz del Señor, de Dios, se escuchó. En el desierto, cuando Él estuvo esos 40 días en el desierto siendo tentado, vinieron ángeles también y le sirvieron. Y Dios guardó a su Hijo, lo consoló, lo ayudó en ese aspecto humano que Él tenía también. Estuvo con Él siempre, excepto en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos imaginarnos ese momento. No podemos imaginar lo que significó para Él, para el Señor Jesucristo, estar separado de su Padre. Aunque fuese esa hora, ese preciso momento, esa décima de segundo, en el cual estaba cargando en sí el pecado de cada uno de nosotros. Pecados que a veces cometemos sin querer y pecados que a veces los cometemos queriendo. Pero Él sufrió eso. No solamente, yo creo que fue mucho más que el dolor de los latigazos y de los clavos hincados en su cuerpo. Más que todo eso, lo que Él sufrió fue la separación de su Padre. Y lo hizo por nosotros para que ninguno de nosotros pereciera, sino que pudiéramos ser salvos. Dios no obliga al hombre a nada, de todas formas. Podría haber dicho, después de todo lo que he hecho, ahora estáis obligados a ello. Alguna vez lo hemos dicho a nuestros hijos, ¿no? Después de lo que me ha costado hacer esto, ahora te lo vas a comer. O después de lo que me ha costado montarte esto, ahora vas a jugar con esto. Pero Dios no hizo eso. Y eso tenía un precio. No se puede comparar con nada que hagamos. Ni por mucho amor que le dediquemos a nuestros hijos en hacer algo por ellos, se puede comparar lo que Dios hizo por nosotros. Y Dios no nos obliga a nada. No obligó a Adán, no nos obliga a nosotros. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no obligó a ninguno de los hombres antes del diluvio a ayudar a Noé, o a escuchar a Noé, o a arrepentirse. Les dio la oportunidad, igual que a Noé. A Noé le dijo lo que iba a suceder, le dijo, hazte un arca. Y estuvo allí, calculamos 120 años, por lo que ahí se lee en el pasaje, construyendo el arca, y nadie más se arrepintió, ni escuchó. Solo Noé y su familia fueron salvos, junto con los animales que Dios entró en el arca. Pero Dios no obligó a nadie. Pero tuvieron sus consecuencias. Murieron todos en el desierto. Murieron todos por el diluvio. No nos quejemos si construimos nuestra casa sobre la arena. Josué ya se ha construido una casa, pero no lo ha hecho sobre la arena. Ya se ha cuidado bien de hacer eso. Si construimos nuestra casa sobre la arena, no nos quejemos si después vienen vientos, si vienen ríos, y vienen tempestades, y se lleva esa casa por delante. Son consecuencias de nuestros actos. Si quieres que tu casa se quede firme, constrúyela sobre la roca. Si quieres que tu vida, si quiero que mi vida sea estable, sea fructífera, sea beneficiosa, sea feliz, tengo que construirla sobre un fundamento sólido, un fundamento estable, un fundamento que a pesar de que vengan esos vientos y esas tempestades,
y esos ríos desbordados, porque van a venir. Dice cuando vengan, no y si vienen, no, cuando vengan, van a venir. Entonces, esa casa estará bien fundada. Mi vida tendrá principios. Sabrá dónde agarrarse. Y soportará esas aflicciones. Entenderemos nuestras angustias cuando estemos con el Señor. Y mientras, puestos los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, no quiero saltarme parte de versículos, pero podemos ir a Hebreos 12, que nos anima a seguir adelante. Después de todos los ejemplos de los grandes héroes de la fe, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Era motivo de gozo. Aunque él sufrió lo indecible por estar separado de su padre, él vio que la recompensa era muchísimo mayor. Iba a producir mucho gozo el poder salvar almas para su gloria. Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que sigamos, escuchemos la voz del Señor. Si nos llama, escuchemos y respondámosla. Que el Señor nos ayude a ello, y que el Señor nos ayude a ello para su gloria, para su alabanza. Padre Celestial, te damos las gracias por tu ayuda, te damos las gracias por la salvación que tenemos en tu nombre. Gracias, Señor, te alabamos porque tú así lo mereces. Ayúdanos a ser testimonios vivos para ti, que donde estemos, Señor, podamos proclamar tu nombre. Guarda a esta congregación, que sea para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.